Estamos en una serie que se llama Padre de la Fe, y estamos entendiendo de que cuando decimos Padre de la Fe, nos estamos queriendo referir a la fuente que es el ejemplo, la vida de Abraham para nosotros hoy en día, aun cuando Abraham fue parte de un pacto diferente al nuestro. Nosotros estamos en un nuevo pacto, estamos en el pacto, en la sangre de Jesucristo. Es un pacto de gracia. Abraham era un pacto que Dios tenía con él, pero a pesar de que era un pacto que Dios había hecho con Abraham incondicional, donde Dios le decía a él: yo te voy a bendecir, yo voy a hacer de ti una gran nación, yo engrandeceré tu nombre, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos a Dios en el tiempo, en un momento donde Abraham no le rehúsa ni siquiera a su primogénito. El Señor le dice: juro por mí mismo que te bendeciré. Y es impresionante ver a Dios haciendo un compromiso tan incondicional con Abraham, pero a la misma vez ver a Abraham responder de la forma en que respondió, y ver cómo el Señor le dice a Abraham: tienes que irte de tu tierra. Y eso para Abraham representaba salir de un estilo de vida, salir de una comodidad. Y no es diferente a nosotros en el nuevo pacto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, una de las cosas que el Señor nos dice es que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. El hombre viejo está supuesto a morir para que nosotros podamos nacer a esa vida que el Señor quiere darnos en Cristo Jesús. Entonces, esa tierra donde él vivía, esa ciudad donde él vivía, tenía él que salir de ese estilo de vida, y había un costo que pagar. El llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham tenía un costo. Nosotros, la salvación es de gracia, pero hay una renuncia a una vida pasada que debe de haber. Ese cambio para Abraham representaba salir de la estabilidad a la que estaba acostumbrado en esa tierra que había nacido, y bajo esos privilegios que él gozaba por causa de todo lo que el papá había alcanzado en cuanto a riquezas a través de la vida. Entonces era difícil para él dejar esa vida pasada, porque aprendemos en un sentido a amar la vida pasada. Es cierto que para muchos de nosotros nuestra vida pasada representa dolor, sufrimiento, abandono, escasez, enfermedad. También es cierto que hay cosas que amamos de esa vida. Y por eso es que algunos, cuando vemos la vida, quisiéramos decir: hey, me gusta esto, pero quisiera quitar esto. Y muchas veces las personas quieren lo bueno de Dios sin dejar lo malo del mundo, y se vuelve incoherente. Y es necesario que podamos ver en la vida de Abraham ese abandono a una vida pasada. Es el dejar esas cosas que él amaba, las cosas que amaba del lugar en que había crecido. Porque cuando nosotros no dejamos esas cosas y las seguimos amando, entonces por estar amando esas cosas estamos dejando fuera a Dios. Por eso es que el Señor nos dice que no amemos el mundo, que estamos en el mundo, pero que no amemos las cosas del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No vamos a poder descubrir todo lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros hasta que estemos dispuestos a dejar todo ese sistema antiguo. Hay muchas cosas que no las vamos a ver ocurrir a menos que nos despojemos.
Y Dios le estaba diciendo a Abraham, tienes que despojarte de esa vida pasada. Pero no basta solo no hacer lo malo. Muchas veces logramos con mucho esfuerzo y con ayuda del Señor dejar cosas de la vida pasada. Y hay testimonios nuestros donde decimos, yo antes de Cristo, este era mi comportamiento, esta era mi forma de actuar, estaba esclavizado al pecado. Y es maravilloso escuchar el testimonio de alguien que su vida fue transformada. Pero en un sentido no es suficiente no solo no hacer lo malo. Necesitamos también desarrollar un nuevo estilo de vida donde dejamos de hacer lo malo, pero también comenzamos a hacer lo bueno. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces tenemos que estar claro de que el Señor espera de nuestra vida que podamos hacer también las cosas buenas. Entonces Dios le está dando a Abraham una palabra extraordinaria de lo que Él quiere hacer con él en el futuro, pero inmediatamente vemos como que después que Dios le está diciendo esto a Abraham y Abraham sale de su tierra, en Génesis capítulo 12, el verso 10, dice esto: hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra. Piense, porque Abraham está teniendo una experiencia extraordinaria con el Señor. Está oyendo de un llamado, de algo que Dios quiere hacer con él. Y lo que ocurre a continuación es una gran hambre. La promesa es: voy a hacer de ti una gran nación. Pero en realidad la tierra que el Señor le estaba diciendo que él saliera era una tierra que estaba ocupada. Canaán era una tierra ocupada, no era una tierra abandonada. Entonces Dios le está diciendo: te voy a entregar una tierra, pero esa tierra que te voy a entregar está ocupada. Y no solo está ocupada, sino que ahora hay una hambruna. Entonces pareciera a veces pareciera que nos encontramos en una situación cuando decidimos caminar con Dios, donde las circunstancias tenemos un peligro de tener una perspectiva negativa de lo que está ocurriendo. Y entonces muchas veces nos encontramos con un entendimiento de que pareciera que cuando Dios nos promete algo, inmediatamente nosotros deberíamos de transitar por una vida donde todas las puertas se nos abren, donde todos los semáforos se ponen en verde y donde todas las cosas comienzan a ocurrir conforme a lo que nosotros consideramos que nos benefician o contribuyen a alcanzar aquello que el Señor nos ha prometido y nosotros esperamos que Él haga. Y ahí comienza un proceso de fe. Es el mismo proceso que vivió Abraham. Era un proceso donde él había recibido una palabra y ahora hay hambre. Y Abraham no tiene la Biblia como la tenemos nosotros para leer lo que pasó con otras personas como una referencia, porque la Escritura dice que todas las cosas que se escribieron para que sean ejemplo nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una situación, la Escritura está llena de ejemplos con los cuales nosotros podemos vincularnos. Podemos ver las cosas negativas, malas que hicieron en un momento, pero también podemos ver las cosas positivas que hicieron. Y todas estas se escribieron para ejemplo nuestro. Entonces nosotros tenemos esa ventaja. Abraham no la tenía. Abraham no tenía referencia. Por eso es que se le llama padre de fe. Por eso es que cuando leemos todo lo que se habla de él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nosotros podemos usar esta frase: él es una fuente de fe.
Él, antes de él, no tenía nadie. Con él comienza algo, comienza un caminar nuevo de Dios con los hombres. Y Dios comienza a procesar algunas cosas en la vida de Abraham que iban a requerir que él tuviese la capacidad de seguir caminando en la misma dirección en medio de la espera del cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Y esta parte para nosotros es complicada porque no nos gusta a nosotros pensar en esperar. Una de las cosas que nosotros queremos es que las cosas se den rápido. Hebreos capítulo 11, el verso 9, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. Diga conmigo, esperaba. Una de las cosas que vamos a ver en la vida de fe de Abraham es que tuvo que esperar. Desde que el Señor le dijo que iba a ser una gran nación hasta el momento del nacimiento de Isaac, que no era el cumplimiento. El nacimiento de Isaac iba a ser el inicio de esas generaciones, de esos hijos, de esa nación que vendría después de él. O sea, Isaac es solamente la primera evidencia de eso que el Señor le diría más adelante, que sus generaciones serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero mire qué interesante, porque Dios le dijo desde el principio que haría de él una gran nación. Pero hay un tiempo hasta que Isaac nace. Y hay cosas que el Señor hace con Isaac, y por eso se le conoce como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hay un asunto generacional que Dios está construyendo, pero lo está construyendo con la fe de un hombre. Y si usted lee el capítulo 12, después de la promesa hasta el nacimiento de Isaac, hay una serie de eventos que es algo maravilloso que el Señor hace con las escrituras. No esconde las debilidades de Abraham y no esconde las debilidades de aquellos grandes hombres de fe que leemos en Hebreos capítulo 11. Y esto es maravilloso porque nos podemos identificar. Si nosotros viéramos a un Abraham caminando en una perfección, sin ninguna tacha, eso nos pondría a nosotros en una condición de donde diríamos: hey, este hombre es un fuera de serie. Jamás yo pudiera llegar a la estatura de él. Pero cuando vemos algunas cosas que Abraham hace y que el Espíritu Santo a través de las Escrituras nos permite tener acceso, entonces no solamente nos podemos vincular con la debilidad, sino también podemos vincularnos con aquellas cosas que a él lo llevaron a ser un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios. Y a través de ese proceso el Señor estaba edificando algo. Y lo primero que se encuentra Abraham es con una prueba de hambre, donde él tenía que aprender a esperar. Y ahí surge la pregunta: ¿por qué el Señor no hace las cosas rápidas? Y en realidad el Señor está interesado en que sus promesas se cumplan en nosotros. Pero hay dos cosas que Dios siempre está haciendo en nuestra vida. Dos cosas. Primero, Él está preparándote a ti y a mí. Y nos está preparando a nosotros para lo que Él prometió. Necesitamos estar preparados para lo que Él nos prometió. ¿Preparados en qué, pastor? Preparados porque no nacimos maduros. Necesitamos madurar. No nacimos con el carácter de Cristo. Necesitamos desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, desde ese sentido, el Señor siempre nos está preparando y nos está procesando. Y a eso es a lo que se refiere la Escritura cuando dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Esa palabra perfeccionar es la va a madurar. El Señor está madurándote.
El Señor me está madurando. El Señor te está perfeccionando. El Señor me está perfeccionando. El Señor está formando el carácter de Cristo. Y Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estamos en un proceso de formación. Necesitamos abrazar esos procesos. Necesitamos abrazar esos procesos. ¿Cuánto nos cuesta abrazar esos procesos? Nos cuesta porque implican renuncia. Nos cuesta porque implican perder el control. Nos cuesta porque implica espera. Nos cuesta porque quisiéramos disfrutar ya, hoy. Nos cuesta porque sentimos que el tiempo se nos va. Nos cuesta porque creemos que ya estamos listos cuando en realidad no estamos listos. Y el Señor sabe exactamente la temporada en la cual Él va a hacer las cosas. La única razón por la que Dios está haciendo eso es porque Él nos está preparando a nosotros. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. O sea, si Dios te va a bendecir y realmente Dios bendiciéndote, Él está interesado en que cuando esa bendición llegue, usted y yo estemos preparados. Entonces, Abraham tuvo que esperar esa promesa. Y en medio de esa promesa, tener esas experiencias difíciles donde en muchas ocasiones él se equivocó. Entonces el Señor, a través de esa espera, forma el carácter, pero también desarrolla habilidades en nosotros. Habilidades administrativas, habilidades de todo tipo que todavía no tenemos, pero que esperar no tiene que ver con estar sentados sin hacer nada. Cuando habla de que Abraham tuvo que esperar, esa palabra es que Abraham se adhirió. Es adherirte. Y la palabra adherirse es muy fuerte. No es tomarse. Adherirse es volverse uno con aquello que estás esperando. O sea que cuando hablamos de adherir a algo, cuando algo se adhiere, se convierte en uno y ya no se puede separar sin causar un daño. Entonces, una palabra muy fuerte: esperar es adherirme y permanecer en el lugar de espera a pesar de cualquier cosa que ocurre, porque estoy esperando un resultado. Tengo una expectativa. Miro hacia adelante con una expectativa. Tengo una demanda de que algo va a ocurrir, y aun cuando no ha ocurrido, estoy anticipadamente creyendo que va a ocurrir, de tal manera que no me muevo y me mantengo listo, me mantengo disponible, esperando cuando la oportunidad se dé. Entonces es una espera activa, no es una espera pasiva. Estoy esperando, estoy descansando, pero estoy también a la expectativa de esa oportunidad. Mientras usted espera, usted está aprendiendo dependencia. Eso lo vamos a aprender de Abraham. Mientras usted espera, usted aprende obediencia. Eso lo vamos a ver en Abraham. Mientras usted espera, usted aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. Usted aprende a ser guiado por Dios. Y usted lo va a ver en la vida de Abraham. Si usted lee el capítulo 12, la primera experiencia de Abraham es una hambruna. Y él ahí no sabe lo que es ser dependiente de Dios. Ahí no sabe todavía en el nivel que se requería para haber enfrentado esa situación de la manera correcta, obediencia. Y tampoco sabe ser guiado por Dios. Pero ese proceso, que hay una espera, Dios iba a formar algo en Abraham, que un día, cuando él estuviese en aquel altar con su hijo, por causa de que el Señor le había dicho que se lo presentara en sacrificio,
y Abraham estaba ahí listo para sacrificarlo, ahí cobra vida todo el proceso de espera. Ahí, allá adelante es donde cobra sentido todo ese proceso en el cual el Señor ha formado el carácter, ha formado las habilidades, ha formado la dependencia, ha formado la obediencia, ha formado el que aprendamos a escuchar su voz. Porque en este momento era relevante que Abraham pudiera escuchar cuando el ángel le dijo: no sacrifique a tu hijo. Él escuchó. Él entendió y él obedeció. Cuando uno piensa en este Abraham sacrificando a punto de sacrificar a su hijo, uno dice: wow, qué clase fe la de Abraham. Pero lo que hay que entender es el proceso. Hay algunas cosas que usted va a hacer en el futuro. Hay algunas cosas que usted va a ver en el futuro, que algunos van a decir de usted: wow, qué clase de fe. Hay algunas personas que dirán de ustedes: ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Hay algunas personas que dirán de usted en el futuro, y de algunos ya lo dicen, dirán: yo quiero un día tener la fe que ese hombre tiene. Yo quiero tener la fidelidad que ese hombre tiene, esa mujer tiene. Yo quiero parecerme a esa mujer de fe. Pero me gusta porque cuando uno mira más adelante a Pablo hablando de Timoteo, le dice: Timoteo, la fe heredada por tu abuela. En este caso no era un hombre, era una abuela. Y no solo la abuela, era la mamá también. Entonces la fuente, que por eso me gusta definir paternidad como fuente. La fuente de fe para Timoteo fue su mamá y su abuela. Timoteo podía leer acerca de Abraham, pero déjeme decirle, no hay mayor efecto que pueda tener en tu hijo Abraham que el tuyo como papá, que el tuyo como mamá. Entonces nosotros podemos estudiar a Abraham como una referencia, pero en cuanto a impartir se trata, si tu casa va a ser una casa que le sirve al Señor, si tu casa va a ser una casa que vive por fe, entonces los padres son la fuente. Los padres son los que modelan, los padres son los que reflejan esa fe. Pero una vez más, Abraham se iba a encontrar en ese proceso de dependencia, de obediencia y de ser guiado por el Espíritu Santo, como nosotros necesitamos ser guiados también. Pero vemos cómo a Abraham lo que le ocurre es que le falla la fe. En los comienzos nos puede fallar la fe. Y decía al inicio que lo bueno es que el Señor no esconde las debilidades de aquellos grandes hombres de fe, para que nosotros podamos darnos cuenta que nuestras debilidades son parte de esa naturaleza que tenemos, pero hay un Dios que conoce esa debilidad y está procesándonos. Ahora, Abraham dice que lo primero que enfrenta es una hambruna. Y cuando usted lee sobre hambrunas, se va a dar cuenta que en diferentes capítulos de la Biblia, e incluso ya en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 11, el verso 28, alguien llamado Agabo dice que entiende por el Espíritu que vendría una gran hambre. Ahora, esa gran hambre la iba a vivir los cristianos. Y esa gran hambre estaba afectando a Abraham, y esa hambruna afectó a Isaac, y esa hambruna también, cuando en los tiempos de Jacob, afectó a Jacob, y en los tiempos del Nuevo Testamento de Hechos afectó a los cristianos. Y déjeme decirle que en un sentido hoy en día también hay hambrunas, y eso hambruna se refiere a crisis, necesidades de cualquier tipo que usted y yo vivamos.
hambre es la falta del alimento necesario para sobrevivir. Entonces, si nosotros podemos tomar esa hambruna y decir, ok, nosotros pasamos por hambruna en los momentos que no tenemos lo que se requiere, ¿cómo vamos a actuar en ese momento? Y aquí es donde este pasaje que ocurrió miles de años atrás puede traerse a una practicidad en el hoy. ¿Cómo esta historia nos puede servir en la vida práctica nosotros el hoy? Lo primero es que podamos identificar que así como Abraham tiene debilidades y fortalezas, usted y yo, y que así como Abraham tuvo que atravesar una crisis, nosotros también. Pero en esta historia nosotros podemos aprender de un error grave que comete Abraham. Y es que la escritura dice en el verso 10 del capítulo 12 que cuando hubo hambre, lo que hace Abraham es descender. Cuando nosotros leemos esta palabra descender, cada vez que se habla de descender, se va a referir a Egipto, y cada vez que se habla de subir, se refiere a Jerusalén, porque esta no es una expresión que tiene que ver con el norte, con el sur, con el este o con el oeste. No es con una posición geográfica, sino que esto se está refiriendo a una posición espiritual. El hecho de que Abraham estaba descendiendo a Egipto es que Egipto representa un sistema. Cada vez que usted escucha la palabra Egipto, cada vez que usted escucha la palabra Babilonia en las escrituras, se está refiriendo a un sistema. Es un sistema terrenal. Y yo me atrevo a decir que este sistema terrenal, que es en oposición a un sistema celestial, ¿por qué? Porque en este sistema se piensa, se razona, se actúa de una manera. Esto representa a Egipto. Pero en el sistema celestial se piensa, se entiende, se actúa de una manera diferente. O sea, hay una mente terrenal, pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, una forma de pensar distinta. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y se está refiriendo que nosotros estamos aquí en la tierra, pensamos terrenalmente, pero hay un Dios que tiene una forma de pensar celestial, y lo que Él está diciendo es: suban, no desciendan, suban. Ahora, el problema es cómo nosotros nos vamos a posicionar. ¿Vamos a descender o vamos a subir? Subir es tener fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Descender es lógica, es tratar de resolver las cosas de manera natural. Y una de las cosas que nosotros vemos en el padre de la fe, del cual descienden tres religiones, los musulmanes, los judíos y los cristianos, ese hombre que está en ese capítulo 11 de Hebreos, y que para nosotros es un ejemplo en este momento de esta historia, lo que dice es que él, por el contrario a depender de Dios, por el contrario a buscar a Dios, por el contrario a consultar a Dios, lo que él hace es descender. De una manera se mira rápido, dice: hay hambre, desciendo. Y me siento identificado. ¿Cuántas veces enfrentamos algo, sucede algo, y pareciera que no nos detenemos a pensar? O sea, simplemente actuamos instintivamente, y como nuestro cerebro ha sido entrenado aquí en Egipto, tenemos fortalezas mentales, tenemos paradigmas, conceptos que por muchos años hemos tenido. Entonces, cuando algo ocurre, el cerebro reacciona, y Abraham está siendo procesado en la fe, pero se puede ver que su primera reacción rápido
sin consultar a Dios y sin nada, era descender a Egipto. ¿Por qué? Porque eso era lo normal. Los nómadas, normalmente cuando algo así ocurría, lo primero que hacía era descender a Egipto. Porque esto tiene que ver hasta con un territorio físico, pero le digo que también es espiritual. Físico, ¿por qué? Porque tenían el Nilo. Entonces, para que se llevara a cabo la agricultura en Egipto, no necesitaba de la lluvia del cielo. Ellos tenían el Nilo y el Nilo les daba el agua que necesitaba. Mientras que en el desierto y en esos lugares donde estaba Abraham, necesitaba que el agua descendiera. Entonces lo primero que hacía alguien, uno de los nómadas, cuando venía esto, era lo más rápido: descendemos a Egipto, porque en Egipto no es común la hambruna. Ahora, esta hambruna que va a afectar a Abraham, y esto es importante, no necesariamente es porque él había pecado. Hay cosas que nos van a afectar no necesariamente porque nosotros pecamos. Esto que estaba pasando en la vida de Abraham era algo que, a pesar de que él no había pecado, necesitaba manejarlo bien para que él no se desviara del propósito que Dios estaba queriendo llevar a cabo. Pero Egipto ofrece algo. Y por eso es que le digo que Egipto representa algo en las Escrituras. Más adelante en la historia vemos cómo el pueblo de Israel cayó bajo la esclavitud de Egipto. Y cuando el Señor los quiere sacar, vemos cómo ellos reaccionan ante el sistema. Porque ahora el Señor los quiere pasar por un desierto, por un proceso. La idea no era matarlos en el desierto. La idea era procesarlo. El Señor los iba a llevar a una conquista de una tierra prometida, pero necesitaba formar en ellos la confianza, porque los enemigos que iban a enfrentar eran enemigos fuertes, eran muchos, y entonces el Señor los iba a formar en el desierto, y ellos, en vez de ver el proceso, lo que convirtieron un proceso lindo de Dios para desarrollarlo, lo convirtieron en un ambiente de queja, porque todo lo que veían era negativo, y lo que estaban enamorados era de Egipto. Por eso cada vez que podían, desde su queja, ellos decían: mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos comiendo de las ollas de la carne de Egipto, mejor hubiera sido morir en Egipto y no que nos trajiste aquí a morir en un desierto. Parece, no debería de ser, pero usted sabe cuánta gente tiene esa mentalidad hoy en la iglesia. Gente que todavía hoy está en el corazón luchando con deseos de regresar. Y lo peor de todo, hermano, es que probamos la esclavitud. Sabemos lo que es ser esclavo. Sabemos lo que es no tener voluntad. Sabemos lo que es no decidir. Sabemos lo que es no poder soñar, o soñar y nunca alcanzar. Sabemos lo que es el sufrimiento. Sabemos lo que significa los abusos, la opresión del diablo sobre nosotros. Sabemos todo, pero de alguna manera rara a usted y a mí nos pasa. Todavía pareciera ser que una parte de nosotros está queriendo considerar el volver a Egipto. Dice algunos: bueno, pero Abraham pudo volver a Ur de los Caldeos. Sí pudo volver a Ur de los Caldeos. No volvió, pero estaba descendiendo a Egipto y no estaba tomando en cuenta a Dios. Porque Egipto de alguna manera te da seguridad, una seguridad falsa, pero te la da. Ellos deseaban regresar a la seguridad falsa. Te da una provisión a través de la esclavitud, pero te da la provisión. Entonces muchas veces estamos pensando en que allá teníamos algo y hoy estamos viviendo por fe, y algunos prefieren esa provisión bajo esclavitud.
hay una aparente estabilidad y todo eso genera una atracción para nosotros. Entonces, en medio de todo eso, que Abraham decide descender a Egipto, hay peligros, y el primer peligro es que Abraham lo primero que hace cuando decide descender a Egipto se olvida de Dios. Cuando Abraham descendió, se perdió ver el milagro, se perdió ver la mano de Dios. Y lo peor de todo es que su plan, y lo vamos a ver en un momento, su plan, por el contrario, a salirle como él quería, le salió peor. Algunos me van a decir: no, pastor, Abraham salió con dinero y salió con ganado y salió más rico de lo que entró. Sí, pero cuidado, porque a veces eso es lo que nos pasa. Cuando comenzamos a trabajar desde el sistema de Egipto y comenzamos a transar con Egipto, puede ser que tengamos algunos resultados positivos. El grave peligro es que creas que ese es el sistema en el que Dios quiere que estés. Y nos acostumbramos y desarrollamos una mentalidad. Y sí, es maravilloso ver a Dios que viene donde Abraham e interviene, pero esa es la misericordia de Dios. No debe de ser un evento donde el Señor nos está mostrando algo, pero nunca debe ser para quedarnos ahí. Entonces Abraham corre el peligro cuando desciende a Egipto de no creer que Dios tenía el poder para hacer el milagro. Cada vez que usted recurre a sistemas del mundo, usted está perdiendo la oportunidad, y yo estoy perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. De conocer a Dios en una dimensión de poder. Cada vez que te vas a Egipto, te debilitas en la fe y te fortaleces en la carne, aun cuando la carne te produzca aflicciones. Pero vas desarrollando un diseño en la mente, y a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Es peligroso cada vez que descendemos, cada vez que confiamos en carros y en ejército y en espada. Cada vez que hacemos eso, lo que estamos perdiendo es la oportunidad de echar músculos de fe. Y mañana, cuando tengamos que enfrentar retos que solo la fe moverá esa montaña, estaremos incapacitados. Y las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, las cosas que el Señor nos está mandando a hacer, son cosas imposibles para lograr en nuestras propias fuerzas. Si lo puedes lograr por ti mismo, es muy posible que no sea Dios. Pero Abraham descubrió, a través de la obediencia y de su fe, que comienza en el capítulo 12, cuando llega a sacrificar a Isaac, y se escucha por primera vez que Dios se revela a Abraham como el proveedor, y se cierra un ciclo donde hay algo que se cierra entre Dios y Abraham, pero de una forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque lo que fue una hambruna un día que lo llevó a Egipto, no se quedó en Egipto, no se conformó a Egipto, sino que continuó su peregrinaje de fe, entendiendo que Dios lo estaba procesando, y comenzó a reaccionar y a oír y a conocer y a ver el poder, la gracia, la guianza, la confianza, la dependencia con Dios. No se llega de un día para otro a ser un hombre de fe. La fe se cultiva a través de los aciertos y los desaciertos. La fe se desarrolla. Y quiere que le diga qué es lo lindo de la fe: que Dios tiene una forma de trabajar contigo muy particular. Él tiene una forma de trabajar conmigo muy particular. Lo maravilloso es descubrir la forma particular que Dios está trabajando conmigo. Descubrir qué es lo que Él me está enseñando a mí. Y sabe, uno va agarrando músculo
Siempre hay retos que son demasiado grandes. Siempre. Siempre. Nuestra vida, si dejó de ser una vida de retos que nos trascienden, es porque algo no está bien. Pero tampoco ignoremos que no vamos a poder enfrentar esos retos si no entendemos el proceso en que estoy hoy. En algún momento tu reto es hambre. Muchos de nosotros venimos al Señor sin trabajo. Nuestra necesidad era un trabajo. Muchos de nosotros venimos al Señor con deudas. Nuestra necesidad era deudas. Era cancelar las deudas. Muchos de nosotros venimos al Señor tal vez con un problema matrimonial. Algún problema con nuestros hijos. Alguna enfermedad. Pero ese es el inicio. O sea, lo peor que nos puede pasar es pasar dando vueltas en un proceso interminable de deuda, en un proceso interminable que no puede sostener un trabajo. Hay gente que no puede sostener un trabajo cristiano, que no entienden los procesos, que no hacen los ajustes, no saben lo que el Señor está formando. Hay personas que pueden estar en un trabajo hoy que no entienden que lo que el Señor está procesando en ese trabajo, que pareciera una situación caótica, terrible, es solo la formación de un futuro empresario. Hay muchos hombres y mujeres que el Señor quiere entregarles negocios, pero no han sabido administrar lo ajeno. Y como no han sabido administrar lo ajeno, no se les entrega lo propio. Tenemos que comenzar a ver la vida desde donde estemos, aún desde la hambruna. Aún la hambruna se puede ver desde los ojos de la fe. Aún la hambruna de hoy se puede ver desde una perspectiva con expectativa a la abundancia de mañana. Porque la Escritura dice que el que es fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Hay procesos. El hambre es tener poco. Lo que tienes en tu mano puede ser poco, pero 5 peces, 5 panes no eran suficientes. Y Jesús, ¿qué era lo que estaba haciendo? Quería exhibirse él para que sus discípulos vieran. Él no se quería, él les quería enseñar algo a ellos. Por eso cuando ellos llegan y le dicen: Señor, Señor, ya tenemos 3 días de estar aquí y la gente no ha comido, envíalos. Lo que para ellos era una crisis, lo que para los discípulos era un problema, lo que para ellos se resolvía con lógica. Porque la lógica de Abraham es: Egipto me resuelve. Ahí está el Nilo, ahí hay agricultura, ahí vamos. Pero cometió un error. Dijo: vamos a Egipto. Y ya cuando iba llegando a Egipto se da cuenta que su mujer es bonita, como algunos hombres. Qué triste, ¿verdad? Algunos hombres no saben lo que tienen hasta que están a punto de perderlo. Este hombre, o sea, él va caminando y de repente dice: ay, Sara, está bien bonita, no me había fijado. Dice la Escritura que aconteció que cuando estaba para entrar, o sea, ya casi a la puerta de Egipto, entonces dice a Sara, su mujer: he aquí, ahora. ¿Qué le diría a su marido si le dice eso? Le va a pasar las de la mía, que a los 5 años de casado estaba convertido yo ya, y entonces llegó donde mi esposa y le digo: amor, yo según yo romántico, le dije: te voy a entregar mi corazón. Si lo maltratas es problema tuyo, pero te voy a entregar todo. Y yo pensé que se me iba a poner a llorar, me iba a abrazar, se me iba a tirar a los pies. No, que me dice: ¿y qué has estado haciendo estos 5 años?
No, un hombre enfermo, lleno de inseguridades, de celos, rechazo, abandono, tantas cosas que no podía confiar. Siempre me estaba protegiendo y me di cuenta. Me di cuenta que o lo entregaba todo y hay la posibilidad de que me salga mal, o sigo protegiéndome y me va a ir mal. En el matrimonio es todo o todo. Y de las dos maneras te puede ir mal. Si lo das todo, te puede ir mal. Y si no lo das todo, te puede ir mal. Pero por lo menos si lo das todo y te va mal, por lo menos con sinceridad de corazón podés decir: yo hice todo, hice mi parte. Pero qué triste es que te vaya mal sabiendo que pudiste vos marcar la diferencia. A mí me da tristeza muchas mujeres que no entienden esta simple verdad, que pueden marcar la diferencia. Me da la tristeza de muchos hombres que no entienden esta simple verdad, que pueden marcar la diferencia. Abraham dice: hey, van a pensar, te van a ver y te van a desear. Y los egipcios no respetan, no les importa. Y si me tienen que matar a mí, con tal de tenerte a ti, me van a matar. Entonces le dice, mire qué interesante, dice: me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. O sea, en otras palabras, si me muero yo, te vas vos también. Mire el siguiente versículo y le dice: ahora pues, di que eres mi hermana. Una mentira a media, porque si era su media hermana. Pero le dice: di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí. Este era el hombre en el cual las naciones de la tierra iban a ser benditas. ¿Qué esperanza tiene el mundo con alguien así? Serás de bendición, le dice Dios a Abraham. Y aquí tenemos a un hombre egoísta que no entiende lo que es ser bendición. Te bendeciré. Pero qué bendición puede ser alguien egoísta. ¿Cómo es engañoso el corazón? Dice la gente: ay, yo quisiera dar, y yo por eso quisiera que el Señor me bendiga. No, si no das en lo poco, tampoco en lo mucho. En realidad lo que estamos diciendo es: hagamos una transacción, que es diferente a Egipto de hacer negocio. Dios no es así. Dios anda buscando dónde poner la bendición en gente que sea una bendición. Este hombre es un hombre egoísta. Dice, primero, dice, para que me vaya bien a mí. Y segundo, fíjese bien qué clase de error. Él confiaba más en que la belleza de su esposa le ayudara que en Dios. O sea, por causa tuya me va a ir bien, no por Dios, por tu causa. ¿Sabe cuánta gente? Porque eso, cuando te metes al sistema de Egipto, se te desordena todo. Ahí comenzás a creer que la bendición es por el amigo que conoces, por la influencia que tienes, por el conecte que tienes, porque él te puede tocar la puerta, porque él te abre la puerta. Y nos movemos en un sistema en Latinoamérica de conexión. Si vos conocés gente y hay gente que vive haciendo lobby. Viven haciendo lobby, se desviven. A mí me da risa y hasta caemos a veces en la ridícula. Mi amigo fulano de tal, y ni te conoce. Yo lo conozco. Eso como que es bastante nica también, ¿verdad? Todos en algún momento vamos a enfrentarnos con el creer que la bendición es bien sutil y bien engañoso, porque le decimos: Señor, tócale el corazón. Tócale el corazón, Padre, que me llame, Señor. Ponme en gracia, Señor. Pero sin darnos cuenta estamos diciendo todo eso, pero una parte de nuestro corazón está viendo a la persona, está confiando en la persona. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón
de la abundancia del corazón. Entonces Abraham está mostrando lo que está en su corazón, el egoísmo que está en su corazón, la desconfianza que está en Dios. Y por eso desciende. Porque a como es el hombre en su pensamiento, así es él. Tiene que venir una renovación de la mente y salir de ese sistema que no nos funcionó primero. No nos funcionó. Tenemos que ser honestos. En Egipto no nos funcionó. Y en Egipto es un sistema esclavizante. Nadie gana. Es como ir a los casinos a apostar. Así es el sistema del mundo. El sistema del mundo, nadie gana. A todos les da por un lado y les quita por otro. Pero todos son perdedores. Porque no está diseñado para complacerte, ni para traerte realización, ni para llevarte al éxito. No. Aquellos que han alcanzado éxito en un área, los hemos visto suicidarse. Los hemos visto fracasar en la familia. Los hemos visto con problemas emocionales serios. Los hemos visto terminar solos. O sea, tenemos que terminar concluyendo: el mundo no. Ese sistema no sirve. Y Abraham ahí, solo termino diciendo esto: qué lindo el Señor. En medio de toda esa locura en que estaba Abraham, el Señor mete la mano. Dice: aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y Sara representaba, aún siendo estéril, era parte de la promesa. Ella, tu mujer, dará luz. Pero no va a dar a luz un hijo en Egipto, ni a un faraón. El hijo va a ser tuyo, Abraham. Y aunque tú le expusiste la promesa, aunque tú pones la promesa en peligro, aunque tú abres las puertas al diablo para que entre y destruya tu familia, aunque tú abras las puertas para que mi plan no se lleve a cabo, aunque te equivoques, aunque falles, aún con todo eso, yo voy a mantener mi parte del pacto. Y Dios llega y defiende a Abraham. Y Abraham sale. Parece ileso. Algunos piensan que salió bien porque salió con vacas y ganado. Pero le digo, Abraham aprendió la lección. Porque él vio cómo el Señor tenía el poder para haberlo librado. Lo libró del faraón, no le iba a proveer. Hermanos, vienen tiempos, no en un sentido literal, tal vez para usted, de hambruna, pero por favor entienda que siempre vas a enfrentar algo que te trasciende. Y cada vez que enfrentes algo que te trasciende y que puede ser aún opuesto a lo que tú quieres lograr, solo quédate en esto en mente: tú puedes descender o puedes subir. Esa es la única decisión que tenemos que tomar: o descendemos o subimos. Si desciendes, estarás constantemente dependiendo de ese sistema. Pero si sube, vas a conocer el poder de Dios, la fidelidad de Dios y la gloria de Dios. Y eso te lleva a vivir una vida sin límite, creyendo que si Dios lo dijo, Él lo puede cumplir. Amén. No es fácil, pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El Señor nos llamó a vivir una vida de fe.